Les la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, esperemos pues que este día o esta noche sea de su agrado para cada uno de ustedes y aprendamos tanto mutuamente, ¿no? Tanto yo de acuerdo a las experiencias que tal vez van a compartir, ¿no? Porque esta capacitación pues se lleva a cabo de manera participativa, así que todos tienen la posibilidad, la potestad de poder participar, intervenir o realizar algunas preguntas. Ya maestras y maestros, entonces, bien, vamos a empezar con lo programado para el día de hoy. Para ello, por favor, pedirles que hay que tener bastante cuidado con su lapicito cuando se va a presentar los PPTs, por favor. Ya hay que tener bastante cuidado. ¿Me confirman si se ve los PPTs, por favor? El día de hoy, como está programado, continuamos con la sesión 4, auxiliar de nivel Ajá, ya está. inicial. A ver, maestro, su micrófono, por favor. Bien. A ver, un poquito la señal está fallando, por eso no enciendo la cámara, porque se va a entrecortar la llamada. Ya, maestros y maestras, espero su comprensión. Muchísimas gracias. Bien, entonces empezamos. Los temas programados para el día de hoy son estrategias de disciplina positiva, manejo de conductas difíciles y resolución de conflictos, ¿ya? De la edad de 1 año a 6 años. Como maestros o como maestras auxiliares tenemos que conocer las estrategias, ¿no? De disciplina, el manejo de conductas, resolución de conflictos, ya para ir regulando a quiénes, a los niños, en este caso a los niños de 1 año a 6 años. Nos compete trabajar lo que es el ciclo 1 y el ciclo 2. Bien, dentro de ello vamos a empezar sobre estrategias de disciplina positiva de 1 a 6 años. ¿Qué nos menciona? A ver, maestro, por favor, sus micrófonos. Ya. Bien, continuamos. Nos menciona que las estrategias de disciplina positiva dentro de 1 año a 2 años, perdón, a 6 años, nos dice que la disciplina positiva no se trata de dejar hacer lo que quieran, ¿no? ¿Quiénes? Los pequeños, sino de educar con firmeza y cariño al mismo tiempo. El objetivo es entender qué hay detrás del comportamiento del niño y enseñarle habilidades para la vida en lugar de solo castigar el síntoma, ¿no? El causa. A ver, en este aspecto las maestras auxiliares van a influir bastante acerca en el comportamiento, en la disciplina de quién, de los estudiantes, de los pequeños. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotras como maestras y maestras auxiliares, si vemos un comportamiento negativo de los pequeños, no les tenemos que llamar la atención o gritar o levantar la voz, ¿no? Hay que saber diferenciar también esos aspectos que estoy mencionando, sino hacerles reflexionar de acuerdo a la acción que han realizado, como nos menciona aquí, ¿ya? Dentro de estas estrategias claves están divididas por etapa de su desarrollo. Como primero tenemos de 1 a 3 años la exploración y límites visuales. Nos dice que a esta edad los niños no tienen un control de impulsos desarrollado y su lenguaje es limitado. La clave es la prevención y la redirección. ¿Qué se refiere o a qué se refiere la redirección? En lugar de decir, no toques eso, ¿qué podríamos decir? A ver, eso no se toca, pero puedes jugar con este camión. Mueve su atención hacia lo permitido. O sea, no hay que tratar de evitar, y en las sesiones anteriores del nivel inicial les mencionaba, hay que evitar el no. No hagas eso, no toques, ¿no? Al contrario, hay que decirlo de otra manera. En vez de decirle,
No lastimes a tu amigo, podríamos decirle, ¿estará bien lo que estás haciendo? ¿Cómo se sentirá tu amiguito? ¿No? Entonces tenemos que hacerle reflexionar. Ahí está la palabra clave, reflexionar, que el niño se dé cuenta de acuerdo a la acción que está haciendo. Pero hay que tener en cuenta también de la edad, que aquí estamos hablando de 1 a 3 años y tenemos que tener en cuenta esta redirección. También la validación emocional, que nos dice ponle nombre a lo que siente. ¿No? Sé que estás enojado porque ya nos vamos del parque. Es difícil dejar de jugar, ¿no? Esto a qué le ayuda a entender sus propias emociones, ¿no? Hay niños que se molestan, están enojados. ¿Qué tiene que hacer la maestra o la maestra auxiliar? Demostrarle o hacerle ver que el niño pues esté enojado, ¿no? O sea, que ella le esté entendiendo de acuerdo a esa emoción que está mostrando. Entonces, la maestra tiene que ir regulando de igual manera sus emociones del pequeño y hacerle entender, ¿no? Entonces, ¿por qué tal vez esté enojado? ¿Por qué tal vez ha lastimado a su amiguito? ¿No? Porque ellos no lo hacen con esa mala intención, al menos en el nivel inicial, en el ciclo 1 y en el ciclo 2, no. Salvo que por ahí estarían arrastrando algunos problemas, algunos conflictos netamente en su hogar, ¿no? En su contexto, en su vivencia, podríamos tal vez decir que sí lo están haciendo, pero no con esa intención, sino por lo que está observando. Y sabemos que los niños de 1 a 3 años tratan de imitar, inclusive de 1 a 6 años, ellos imitan todo lo que hacen los papás. Son como una esponjita que absorben todo, lo bueno y lo negativo. Entonces, los padres, los docentes, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas bien para que ellos también imiten lo que es lo que tú estás realizando, una acción positiva, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que saber e ir manejando dentro del aula, saber también qué acciones realizan los pequeños, los cambios que pudieran surgir durante los días que pasan, ¿no? Por ejemplo, el día lunes viene Juan y Juan está pues tranquilo, calmado, pasivo, ¿no? Está conversando con sus amiguitos, pero de pronto de 2 días cambia su actitud, te empieza a golpear, nada le agrada, lanza las cosas, hace sus pataletas a la maestra, ni la maestra auxiliar le puede controlar. Entonces la maestra tiene que ser bien observadora, ¿no? Bien observadora por todos lados. ¿Por qué? Porque para que ella pueda detectar, pueda registrar y decir qué está pasando, ¿no? Conversar con la maestra acerca de su actitud del niño, por qué ha cambiado, qué ha pasado, ¿no? Entonces, escarbar se podría decir qué ha pasado unos días antes o en esos días, por qué ha cambiado Juan. Entonces, lo que tiene que hacer la maestra buscar estrategias y una de las estrategias sería conversar con quién, con la mami, con los padres, ¿no? Y dialogar por qué es el cambio de actitud del pequeño, qué ha pasado. Y por ahí si hay algo, por ejemplo, yo tenía un pequeño así en la edad de 4 años, ya más grandecito, cambió su actitud de repente, pero conversé con la mami y me dijo pues que el papá le estaba exigiendo demasiado, ¿no? A que ya empiece a leer, a que ya aprenda el abecedario, que le había comprado su coquito. O sea, ¿qué quería hacer el papá? El adelantarle, ¿no? Al niño. Y él se sentía mal, no se sentía bien, porque cuando descansaba del jardín, llegaba a la casa, almorzaba y el papá tenía que enseñarle, ¿no? El coquito para que ella aprenda a leer. Y la mami me decía, a mí no me gusta que mi esposo le exija a mi hijo, yo ya le he hablado, pero no entiende, me decía, ¿no? Y converse con él, por favor, hasta que llegó un punto que ese mi pequeñito de 4 años no quería que venga su papá a recogerle. Decía, no, no quiero que mi papá venga, quiero que mi mamá venga, mi papá no. Le tenía ya temor al papá también, tal vez por la exigencia y por todo, ¿no? Si el pequeño tenía temor, por eso tal vez botaba las cosas, no le gustaba lo que trabajábamos o las actividades que realizábamos, o si salíamos al patio, se sentaba en un rincón y se sentía triste, pues, ¿no? Y poco a poco le decía, a ver, mi amor, yo sé que estás triste,
pero cuéntame, ¿por qué estás triste? Y me decía, mi papá me acelera el coquito y yo no quiero. Yo quiero jugar con mis juguetes, pero él no quiere, me decía, ¿no? Entonces trataba de conversar con él, ganarme esa confianza, porque si no me hubiese ganado la confianza, el pequeño no me hubiese contado. Entonces, de esa manera, tal vez ir trabajando, también conversé con el papá, le expliqué de qué manera, de qué forma los pequeños de 3 a 6 años, o en este caso de 1 a 6 años, cómo aprenden mediante los juegos, mediante dinámicas, ¿no? Donde ellos se diviertan, lo hagan con gusto, lo hagan con placer. Entonces, ¿con el apoyo de quién? De las maestras auxiliares. Entonces, son cosas que debemos conocer a los niños de 1 a 3 años, saber y explicarle que y entenderle por qué está enojado. Y si por ahí está enojado por algún motivo, hacerle ver las actitudes que tal vez está tomando y no están bien, ¿no? Con sus compañeros o incluso con la maestra o con la maestra auxiliar también, porque suele pasar que toman actitudes negativas o rechazos también hacia la maestra y la maestra auxiliar. Entonces, eso, en esos casos tenemos que saber manejar. Tenemos que saber sobrellevar y entender al pequeño y buscar estrategias, como ya lo vamos a ir viendo. Ya, esto es de acuerdo a 1 a 3 años. Continuamos también con otra estrategia, que es las opciones limitadas. ¿Qué nos quiere decir? Darles una sanción de control ofreciendo dos opciones válidas. ¿Quieres ponerte la playera azul o la roja? Evita preguntas abiertas como ¿qué te quieres poner? ¿No? Entonces son opciones limitadas que podrías ir trabajando con los pequeños de 1 a 3 años para que se vayan dando cuenta. ¿Ya? Entonces, tal vez no, ¿qué te quieres poner? ¿Por qué? Porque tal vez él va a tener tantas opciones que no va a estar decidido. Entonces, es mejor darle esa oportunidad que escoja en dos, ¿no? Para que también vaya dándose esa limitación de acuerdo a la edad de 1 a 3 años. También la anticipación. Avisa antes de los cambios de actividad. En 5 minutos vamos a guardar los juguetes para ir a comer. Más se anticipa en la edad de 1 año a 3 años, pero también en la hora de juego en los sectores también se anticipa, ¿ya? A los pequeños de 3 a 6 años. Chicos, a ver, falta 10 minutos para que acabe el juego libre en los sectores, ¿ya? Igual en cuna. A ver, fue la pequeña, el pequeño hizo popó, ¿no? Hizo popó y te has dado cuenta, o el pañalito ya está lleno. ¿Qué tiene que ser la maestra auxiliar y la maestra? Tienen que anticipar al pequeño. ¿Cómo? Decirle, María, veo que ya tu pañalito está lleno, mi amor. ¿Te cambio? ¿Deseas que te cambie para que te sientas más cómoda y así vas a poder jugar, vas a poder saltar, te vas a poder sentar? ¿Qué te parece? ¿No? Y tal vez la pequeña mueva la cabeza y te diga no. Entonces, ¿qué le tienes que responder? Decirle, porque ya le vas entendiendo, ¿no? Le puedes decir, está bien, María, entiendo que no desees que te cambie. Entonces hay que esperar un momentito, pero tampoco eso quiere decir que voy a esperar 1 hora. Ay, no, no, no. ¿Por qué? Porque se puede escaldar la pequeña, ¿no? Entonces buscar estrategias, tal vez donde está, con el juguete que está jugando, con el muñeco que está jugando, tal vez decirle, mira, tu muñeco te va a acompañar a que te cambie el pañal. A ver, vamos, ¿no? Sin quitarle, tal vez, ¿no? Mm, se podría decir, sin interrumpir su juego, tal vez, o con algún muñeco que estaba entretenida la pequeña, ¿no? Entonces, siempre tenemos que anticipar, ya tanto en el ciclo 1 y en el ciclo 2, de acuerdo a las actividades que están programadas durante el día. Dentro de la edad de 4 a 6 años, tenemos lo que es la autonomía y consecuencias. En esta etapa el niño ya puede razonar, ¿no? Bueno, no mucho, pero más sobre causa y efecto. Es el momento de fomentar la responsabilidad, nos menciona, de 4 a 6 años. Dentro de ello tenemos las consecuencias lógicas, que nos dice, a diferencia del castigo, que suele ser arbitrario, la consecuencia tiene relación con el acto. Si el niño tira la leche a propósito, la consecuencia es que él ayude a limpiarla.
no quitarle la televisión o no castigarle. En este caso, en el hogar podría ser, ¿no? Tal vez aconsejar a los padres. ¿Y cómo sería dentro del aula? Podríamos hacer un ejemplo con la edad de 4 años, ¿no? Si el pequeño por ahí derramó la lechecita, hizo caer tal vez el vaso, el plato, ¿no? ¿Qué tiene que hacer acerca de la consecuencia o la causa? Que el pequeño tiene que limpiarlo, ¿no? Pero limpiarlo no lo va a hacer bien, pero al menos lo esté intentando, donde estamos fomentando qué cosa, la autonomía, esa responsabilidad que cuando él ya derrama, no, no a propósito, obviamente, de casualidad. ¿Qué hace el niño? Ya sabe que lo tiene que limpiar, ya sabe que tiene que él recoger tal vez, ¿no? Y llevarlo al tacho o si algo ha hecho caer, ¿no? Entonces son cosas que los pequeños pueden realizar y ahí estaríamos trabajando la autonomía. Pero por veces, ¿qué pasa cuando hablamos acerca de la autonomía? Como les hice un ejemplo y vuelvo a hacer otro ejemplo acerca de la autonomía, que algunos padres no saben el trabajo, tanto del aula, ¿no? Como la maestra, como en el nivel inicial se trabaja. Entonces, para ello, la maestra y la maestra auxiliar se tienen que poner de acuerdo. ¿Para qué? Para que la maestra indique cómo es su forma de trabajo, de qué manera la maestra trabaja. ¿Para qué? Para que la maestra auxiliar sea esa mano derecha, le apoye a la maestra en las diversas actividades, ¿no? Y durante la entrada y la salida de los pequeños. Entonces, eso debemos hacer desde un inicio. Desde marzo, siempre la maestra tiene que mencionar cuál es su forma de trabajo, cómo trabaja, porque no podemos decir que todas las maestras trabajan de la misma manera. Cada maestra también es única, cada maestra también tiene su forma de trabajo, su trato con los pequeños, su estrategia, ¿no? Entonces, igual las auxiliares también. Entonces, se tiene que buscar de la mejor manera una buena comunicación con quién, con los padres, para que ellos entiendan y sepan cómo se logra el aprendizaje con los niños. Y en el nivel inicial se trabaja bastante lo que es las responsabilidades que tienen los pequeños. Si por ahí, vuelvo a decir, derramó el pequeño, lo tiene que limpiar el pequeño. Por veces algunos padres se observan en la hora de entrada o cuando alguien, o en el momento de la lonchera, llega una mami y te pueda decir, Miss, ¿por qué mi hijo Juan o Juan está limpiando? Aquí debería limpiar la maestra auxiliar porque es para ello, para que apoye, que esto, que el otro. No, claro, tiene razón la mami, pero si como maestra y la maestra auxiliar le hubieran explicado a la mami que el trabajo de la autonomía es fundamental de acuerdo a las acciones que realizan durante el día, la mami no hubiese tal vez reclamado, hubiese dado ese tipo de comentario, ¿no? Al contrario, mira, Miss, Juan está limpiando, él ya está aprendiendo a hacer muchas cosas. En mi casa también, cuando derramas, se pone a limpiar, coge el trapo, está, o si derrama algunas sobras tal vez de la comida, de igual manera está barriendo, está agarrando la escoba, el recogedor, ¿no? Entonces son cosas que se tiene que ir trabajando bastante con los padres para lograr la autonomía, ¿ya? Y obviamente el pequeño, vuelvo a decir, no lo va a hacer perfectamente, no lo va a limpiar como un adulto, como una persona grande. ¿Quién lo tiene que tal vez reforzar ahí, limpiar bien? Puede ser la maestra o la maestra auxiliar también, ¿no? Lo va a dar, digamos, una pasada más, ¿no? O lo va a limpiar mucho mejor, se podría decir, pero le hay que dar esa oportunidad al pequeño de la autonomía, que desarrolle la autonomía mediante las acciones, mediante las actividades que van a ir realizando. Tenemos dentro del enfoque en soluciones, en lugar de buscar culpables, preguntarle qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Esto desarrolla su capacidad de resolución de problemas, ¿no? O sea, dar soluciones, que el pequeño busque las soluciones. Tal vez están discutiendo por un juguete, se están quitando, entonces preguntarle, a ver, niños, a ver, Juan, a ver, María, ¿por qué están discutiendo? ¿Por qué se están quitando el peluche, el oso? ¿Por qué? A ver, ¿qué ha pasado? Tal vez Juan responderá, no, yo lo cogí primero, que ella me está quitando. Entonces la maestra, ¿qué hace? O la maestra auxiliar interviene.
ya interviene antes que pase a mayores, antes que se agarren, se golpeen en los pequeños, ¿no? ¿Qué hace la maestra auxiliar o la docente? Preguntarles, a ver, chicos, entonces, ¿qué solución le damos? Porque solamente hay una muñeca, no tenemos dos, o tenemos solamente un carro y no tenemos dos, ¿qué hacemos? Entonces, que los pequeños a esta edad de 4 o 6 años puedan resolver sus propios problemas, que puedan dar solución a su problema, ¿no? Yo me recuerdo que así en la edad de 4 años con mis pequeños, no en 5 años, eh, les miraba, pues no, ya les había hablado a ellos que tenían que aprender a resolver sus propios problemas, a buscar una solución cuando no hay tal vez suficiente juguete para ambos, ¿no? O para un grupo, entonces tienen que compartir, tienen que aprender a compartir. Entonces, unos pequeños observaban, ¿no? A la hora de juego libre los sectores, como estaba registrando y la maestra auxiliar de igual manera observé pues que dos pequeños estaban discutiendo y quería acercarme, pero no estaban así discutiendo, gritándose, ¿no? Sino en una forma de tal vez querer un juguete, ¿ya? Creo era el gas de la cocina que había elaborado y querían ponerlo el cablecito, ¿no? Entonces le decía, no, yo lo voy a poner, no, yo lo voy a poner, yo sé, no, yo lo voy a poner, ¿no? Entonces les estaba observando a ver hasta dónde van a llegar, ¿no? Pero ojo, estaba observándoles, no estaba quitándole la mirada y estaba observando a otros, ¿no? Y también cada maestra conoce las características de sus pequeños que hasta dónde podrían llegar. Entonces estaba observándoles y me quería acercar, me acerqué un poco y una de las pequeñas de ahí se acerca y me dice, Misita, ¿qué pasó? Le digo, ya hemos resuelto nuestro problema, ya, Miss, que Juan lo va a hacer, lo va a colocar ahora el cablecito y yo lo voy a hacer mañana. Ah, ya has resuelto tu problema. Entonces, sí, mis, ya hemos resuelto nuestro problema, ¿no? Y mira, qué interesante cuando te dice el pequeño de 5 años, ya hemos resuelto nuestros problemas, ¿no? Porque han dado solución a ello. ¿Y quién ha enseñado a que ellos tienen que aprender a resolver sus propios problemas? La maestra auxiliar también, que va reforzando cada actividad que se va realizando. Entonces, eso se quiere lograr en niños de 1 año a 6 años, que sean autónomos, no decir que ellos no pueden, son pequeños, no, ellos sí pueden. Si nosotros le dejamos que intente, lo van a hacer y lo van a hacer perfectamente. Pero por veces tenemos temor. Los padres, ¿y qué hacen? ¿Qué pasa cuando los padres tienen ese temor? ¿Le transmiten a quién? A sus hijos. Lo transmiten a sus hijos. Lo transmiten y los pequeños también sienten ese temor, ¿no? No, él no puede comer en un plato de loza porque lo va a quebrar, se va a romper o lo va a soltar y ya. ¿No? Pero si tú le das esa oportunidad al pequeño, la primera tal vez, pues, ¿no? Pero la segunda ya no, va a tener más cuidado, ¿no? Y va a ser más autónomo. Entonces son cosas que debemos ir trabajando, tanto la maestra y la maestra auxiliar. Saber estas cosas tan importantes de cómo se trabaja en el nivel inicial. Como vuelvo a decirle, yo soy maestra de inicial y bastante he ido capacitándome también acerca de las estrategias del ciclo 1 y se podría decir que inicial es pues mi fortaleza, ¿no? Y lo voy a ir trabajando también con mis pequeños, todo lo que voy aprendiendo, porque así te queda, ¿ya? Y así para la evaluación también del nombramiento te ayuda bastante, porque ojo, tal vez saliéndome un poquito respecto a las estrategias de disciplina, nos ayuda bastante saber cómo es el trato, cómo se trabaja con los pequeños, ¿no? Porque en la evaluación del nombramiento viene todo casuísticas, problemas que como maestra y como maestra auxiliar, ¿cómo lo podría solucionar? ¿De qué manera vas a ir trabajando? Y hay preguntas que por ahí te son parecidas, pero ahí hay algo que diferencia la respuesta, ¿no? Entonces, hay que ir conociendo todo esto acerca de las estrategias de 1 año a 6 años y las preguntas que vienen del Ministerio de Educación son más de cuna, del ciclo 1.
¿no? Entonces, estos aspectos les va a ayudar tal vez a las maestras, porque yo sé que aquí hay maestras también de aula, tal vez para el nombramiento, para que puedan resolver las preguntas, las casuísticas que el Ministerio de Educación nos presenta, ¿no? Entonces, a mí me ha servido bastante porque cada cosa que iba aprendiendo, tanto en Perú Educa de las capacitaciones, de los talleres, ¿no? O de CIFO también, que también te capacitan, te orientan, te ayuda bastante. Y de verdad a mí sí me ha ayudado y me ha servido bastante para poder tal vez lograr el nombramiento, ¿no? Que todos anhelamos, que todos buscamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer, ¿no? Es por qué las estrategias estamos hablando, porque eso nos compete a las maestras auxiliares y a las docentes también, cómo lo tenemos que manejar, cómo lo tenemos que sobrellevar estos tipos de estrategias con los pequeños de 1 a 6 años. También tenemos las tablas de rutina. ¿Qué significa o a qué se va direccionado? Nos menciona que involucra al niño en la creación de su rutina, dibujos, de lavarse los dientes, recoger juguetes, dormir. Esto reduce las luchas de poder porque la rutina manda, no el adulto, ¿no? O sea, son rutinas que al pequeño le va a ayudar. En el nivel de 1 a 3 años, en el nivel, en el ciclo 1, pues no se trabaja rutinas, sino se respeta los momentos de los pequeños, ¿ya? En cambio, las rutinas sí se trabaja en el nivel o en el ciclo 2, ¿ya? De 3 a 6 años, donde los pequeños van a tener una rutina, van a tener una línea del tiempo, donde ellos van a identificar qué actividad están haciendo, qué actividad luego van a realizar, ¿no? Y con qué actividad van a finalizar. Y es importante trabajar esto para ir regulando tal vez las actitudes, ¿no? De los pequeños. Por ahí, si tienes a un pequeño travieso, inquieto, ¿no? Darle tal vez más responsabilidades, involucrarle a algunas actividades que estás realizando, ¿no? Por ejemplo, la maestra auxiliar podría buscar esa estrategia. ¿Qué podría hacer? Tiene un amiguito, un pequeño travieso, inquieto, ¿no? Que te ayude, que sea parte de ti. No le vas a decir, Juan, mira, hoy día me vas a ayudar, mi amor, porque yo ya estoy cansada. Tú vas a repartir, vas a ayudarme a ver a tus amiguitos, si están prestando atención a la mí, si están realizando sus actividades, ¿ya? Por favor. Y el pequeño tal vez un poquito le va a costar todavía al inicio, le va a costar, le va a ser un poco difícil, pero luego se va a ir adaptando, se va a ir adecuando tal vez a esas rutinas que se hacen durante la mañana, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ir trabajando. Eso también es una estrategia sobre las rutinas para la disciplina de quién, de los niños de 1 a 6 años. También nos menciona el tiempo fuera, ¿no? Positivo, a diferencia del rincón del pensamiento, ¿no? Que es tradicional, el aislamiento. Se crea un espacio tranquilo con cojines o libros donde el niño puede ir voluntariamente para calmarse cuando se siente desbordado. Eso es muy importante. Debemos tener un espacio o un sector de calma, donde el pequeño cuando se siente o se sienta, esté molesto, enfadado, enojado, tal vez con sus compañeros, la maestra auxiliar le invite, ¿no? A ver, Juan. Cálmate, mi amor, yo sé que estás molesto. A ver, nos dirigimos al rincón o al espacio de calma y vamos a respirar hasta calmarnos, hasta llegar a la calma, ¿no? Aquí nos menciona, tal vez en ese espacio o en ese rincón o en ese sector, coloquemos cojines, coloquemos algunos peluches de apego, algunos libros, como menciona aquí, para que el niño llegue a la calma, para que esté tranquilo. Pues ello también debemos realizarlo dentro de nuestra aula, trabajar también ello, ¿ya? Para llegar, para regular esa emoción del pequeño. Entonces, son aspectos, son estrategias que tenemos que conocer y no solamente saber, sino aplicarlas. ¿Con quién? Con los pequeños, queridos maestros y maestras. Ya no solamente me quedo con la parte teórica, sino lo llevo a la práctica, todas estas estrategias que estamos tratando.
Y las estrategias generales para los padres. Como maestras y maestras auxiliares también podemos apoyar a los padres dando algunas estrategias. No solamente la maestra, sino también la maestra auxiliar, porque hay algunos padres que también tienen esa confianza más con la maestra auxiliar que con la docente. Y por ahí te podría consultar, decirte, visita, por favor, esto está sucediendo con Carmen, ¿cómo podría ser? ¿Me das alguna estrategia, alguna recomendación? Porque sí suele pasar que también hay padres de familia que se llevan muy bien o tal vez tienen esa confianza más segura con la maestra auxiliar que con la docente. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que la docente también está trabajando mal, no, si no es de acuerdo a su forma, a su trato, tal vez de la maestra auxiliar, por ello hay algunos padres que tienen esa confianza de preguntarle o pedirle tal vez alguna sugerencia, alguna estrategia de acuerdo a su comportamiento y actitudes de quién, de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ello. Una de las estrategias para los padres es la conexión antes que corrección. ¿Cómo aplicar? Antes de regañar, baja su nivel físico, mirada a los ojos y asegúrate de que se sienta escuchado, ¿no? Mirarle, escucharle, qué es lo que siente, qué es lo que ha pasado, que te explique, ¿no? No directamente tal vez reaccionar. Me incluyo, por veces primero reaccionamos antes de escuchar o antes de pensar, ya dijimos o hablamos alguna palabra que pueda lastimar tanto al pequeño o a las otras personas, ¿no? Entonces, tenemos que mantener esa calma y saber escuchar. Igual los padres, como aquí menciona, que los padres primero sepan escuchar a quién, a sus hijos, ¿ya? Y no llamarle directamente la atención, tal vez, ¿ya? Tenemos que saber escuchar antes de regañar al pequeño, ¿ya? Y también ponernos a su nivel del pequeño. No lo voy a mirar para abajo y le voy a regañar, no. Me pongo al nivel del pequeño, ¿ya? Y le escucho, ¿qué es lo que ha sucedido? Que te comente. Tanto los padres, también las maestras y las maestras auxiliares tenemos que saber acerca de esta conexión antes que corrección. Y dentro de la herramienta tenemos lo que es el modelado. ¿Qué nos quiere decir o cómo aplicarla? Si quieres que no grite, tú no debes gritar. Exacto. Ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y es así como les decía, los pequeños son como una esponjita, como nos dice María Montessori, todo lo que observa, todo lo que él ve de los padres, ¿no? De algunas personas que están a su contexto, lo hacen, ¿ya? Entonces, el padre si grita, el hijo también va a gritar. Si el padre es calmado, el pequeño también va a mostrar esa calma. Entonces, hay que tener bastante cuidado que los padres tienen que ser modelo de quién, de los pequeños, de los hijos, porque si el padre es agresivo, queramos o no, en algunos casos y en su mayoría, los pequeños también suelen ser agresivos, pero en algunos casos también no agresivos, sino sumisos también, que se dejan pegar, que se dejan lastimar, ¿no? Pero en su gran mayoría muestran las acciones, las actitudes de quién, de su padre, de sus padres, lo reflejan ¿dónde? En el aula. Entonces, el padre, los docentes tienen que ser modelo, ejemplo de los niños, de los pequeños. También tenemos lo que es mensajes en positivo. Di que sí, hacer. En vez de no agarres, di camina lento, por favor, ¿no? O no, te he dicho que no corras, ¿ves? Camina lento, por favor. O evitemos en lo más posible, y eso también va para mí, porque sí nos cuesta tal vez decir, no hagas eso, no deberías hacer eso. ¿Por qué has hecho eso? ¿No? Entonces son cosas que debemos evitar y decirlo, si por ahí tal vez te he dicho que no corras, ¿ves? Juan, ve lento, mi amor, o ve despacio, te vas a lastimar, ¿ves? Entonces en vez del no, lo cambiamos por palabras que no se incluyan el no, ¿ya?
Entonces, son cosas que tenemos que ir manejando y poniéndolo en práctica, ¿ya? Y tal vez iniciar con quién, no tal vez directamente con los pequeños, sino los que tienen con sus hijos, practicarlo con ellos y evitar el no. Ya no corras, no. Camina lento, ten cuidado, por favor. Te puedes caer, te puedes lastimar. O si ha pegado algún amiguito, decirle, no hagas eso. ¿Por qué lo has hecho? ¿No? Tal vez hacerle ver, hacerle reflexionar al pequeño, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si lo mismo te hubiera hecho tu amiguito? ¿Estará bien lo que has hecho? ¿No? Entonces, hacerle ver de otra manera y tratar de mejorar tal vez nuestro lenguaje y evitar decir el no, ¿ya? Porque cuando uno dice no, como dicen los pequeños o algunos padres, peor lo hace. ¿No? Peor es para ellos. Para ellos el no es como un sí y lo siguen haciendo. Entonces hay que tratar de buscar estas estrategias, tanto los padres y las maestras auxiliares también, para ir regulando la disciplina positiva de los niños de 1 a 6 años. El error como oportunidad, ¿qué nos menciona? ¿Cómo aplicarla? Enséñales que equivocarse es parte del aprendizaje. Rompiste el vaso, no pasa nada, vamos a ver cómo lo recogemos con cuidado. Eso es lo que les decía. A la primera tal vez va a romper el vaso, ¿no? Pero a la siguiente va a tener más cuidado. Pero si la mamá le grita, le llama la atención, ves, no has tenido cuidado, yo te he dicho que esto, que el otro, peor va a crear esa inseguridad. ¿En quién? En el pequeño, que ya no va a querer comer tal vez en un plato de loza, ni en el vaso de loza, o en la taza, perdón, no va a querer. Entonces, no hay que mostrarles inseguridad al pequeño, al contrario, no pasó nada, Juan, vamos a solucionar. Tenemos, creo, otra taza para poder darte, pero por favor, a la siguiente tienes que tener más cuidado, hijo, ¿no? Entonces, tanto los padres también. En los padres, ¿qué pasa? Les llama la atención, le gritan, le alzan la voz al pobre pequeño, que el pobre pequeño ya tiene temor, ¿no? De coger el plato, ¿no? Ya tiene miedo, y ahí no estaríamos logrando, fomentando lo que es la autonomía. Porque en los pequeños, vuelvo a decir, a la primera lo van a soltar tal vez el vaso, van a quebrar algún vaso de vidrio, ¿no? Entonces son cosas que es normal a la edad de los pequeños de 1 a 6 años, pero poco a poco van a ir aprendiendo. Y con estas frases que están aquí, con estos ejemplos, tanto las maestras auxiliares y los padres de familia, tenemos que ir aplicando ya estas estrategias. ¿Para qué? Para que el niño sea más seguro, para ir generando lo que es la autonomía y la disciplina positiva en los pequeños. Ya, maestros y maestras. Bien, hasta ahí, hasta las estrategias, ya tenemos algo importante que nos menciona. El manejo de conductas desafiantes en la etapa de 1 a 6 años requiere un equilibrio entre la empatía profunda y el establecimiento de límites claros. A esta edad los niños no son malos, sino que están aprendiendo a regular sus emociones y a comunicarse. ¿Ya? Por veces decimos esa pequeña o ese pequeño, algunos padres no conocen, no saben, ese niño es malo, que le cambien de salón, pega a todos, que esto, que el otro, ¿no? La maestra y la maestra auxiliar, ¿qué tiene que hacer? Tal vez conversar con los padres, explicarles que ellos no lo hacen por mala intención o porque son malos, ¿no? Sino tal vez por lo que están observando o cómo es su crianza también, o cómo es su mundo de ese pequeño, de esa pequeña dentro de su hogar. Entonces, tener en conocimiento todo ello, pero algunos padres no saben y solamente señalan y dicen, mira, ese pequeño, cámbiale, que demasiado pega a los niños, a mi hijito también ya le ha pegado, que ya no quiere venir, que esto, que el otro, ¿no? Entonces vamos a buscar estas estrategias de buscar ayuda, conversar con los padres, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es esa actitud del pequeño, de la pequeña, ir regulando todo ello con los padres también, si los padres también estamos observando que son agresivos, no tienen tal vez
no regulan sus emociones con sus hijos, tal vez cuando hacen una travesura, simplemente levantan la voz, gritan, no insultan. Entonces, todo ello también influye en el comportamiento de los pequeños, que ellos no saben cómo desahogarse, mencionarlo, decirlo, y qué hacen con sus actitudes, tal vez de llamar la atención, de tirar las cosas, de lastimar a algún amiguito, pero vuelvo a decir, no lo hacen con esa mala intención, sino es de acuerdo a su contexto. Y la maestra y la maestra auxiliar tienen que conversar y buscar estrategias de ayuda, si es este caso, a los padres de familia y a los pequeños también, porque en su gran mayoría los padres de familia, y yo también soy madre de familia, nos dicen, ¿no? Y nos mencionan algunas personas, primero son los hijos, nos dicen, pero para mí no son, para mí personal, no son primero los hijos, primero somos nosotros como padres. Si los padres están bien emocionalmente, saben regular sus emociones o están bien psicológicamente, sus hijos también van a estar bien. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo esa seguridad, esa confianza, tú como padre, a tus pequeños, a tus hijos. ¿Ya? Porque si tus pequeños como son primeros, pero tú si tú estás mal emocionalmente, psicológicamente, tus hijos no van a estar bien. Igual las maestras y las maestras auxiliares también tenemos que ir a la institución y estar dentro del aula emocionalmente bien, psicológicamente bien. ¿Para qué? Para transmitir esa seguridad, esa confianza. ¿A quién? A los niños. ¿Ya? Porque ellos también sienten si estás bien, si estás mal, si estás enojada, porque en su gran mayoría los pequeños te conocen, son parte también de ti. ¿En qué sentido? Que ellos están desde las 8 de la mañana, 8:30 hasta la 1, compartes. Eres parte de ellos y ellos llegan a tener un aprecio, un cariño hacia su mis y forman ese apego también hacia sus maestras, tanto la maestra auxiliar y a la docente, ¿no? Igual también son los padres, que son su primer apego de los pequeños. Entonces, estos aspectos tenemos que ir conociendo, estas estrategias para poderlo aplicar dentro del aula y con los padres de familia también. Ya, maestras, entonces, bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, tal vez alguna experiencia que les haya pasado dentro del aula? Les escucho, maestras, a ver, para poder compartir alguna experiencia o alguna duda, sugerencia también. Aquí estamos para aprender tanto ustedes de mí y yo de ustedes también, maestras, ¿ya? El micrófono, más bien levanten la manito a alguna maestra o maestro que quiera participar. El micrófono, el maestro que está direccionando, ya que está dirigiendo la sala, les va a habilitar el audio. Tal vez alguna pregunta. ¿Alguna duda, sugerencia, maestras, hasta aquí sobre las estrategias de disciplina positiva de 1 año a 6 años de los pequeños en el nivel inicial? Ninguna, Aló. nadie. Maestra Nancy, le escucho. Buenas noches. Señorita, buenas noches. Quería decirles en este campo que es la disciplina, yo he estado en un colegio de inicial y a la vez he estado en un colegio de primer grado. Eh, la disciplina no es igual como la describe usted, sino que a veces la maestra misma como que se cansa ya de dar disciplina a los niños y a veces no puede contener la disciplina. ¿Y qué pasa en ese caso que auxiliar? Bueno, yo en ese tiempo he sido de auxiliar. Yo he motivado más que la maestra, porque a la maestra le faltaba bastante motivación para los niños. Y los niños a veces hasta la agarraban de los pelos. Y yo me quedaba boca abierta porque decía, pues, ¿cómo es posible que un niño le agarre a la maestra de los pelos? Cuando la maestra es la primera que tiene que poner ahí el autoestima de los niños
tranquilidad emocional. Y en verdad se le salió de las manos y en ese momento yo como auxiliar tuve que reaccionar. Conmigo sí reaccionaron. ¿Por qué? Porque yo llegué a la motivación de ellos, sus pensamientos, su actitud, lo que le pasaba, qué cosa tenían. Y a veces los niños decían, no, es que ya estaban cansados de hacer lo mismo todos los días con la maestra. Y yo les decía, entonces conmigo van a hacer distintas cosas. Y yo le enseñaba la motivación de distinta manera, cosa que la maestra también un poco que se ponía media celosita. Y no había ese conjunto para poder trabajar las dos, sino que yo trabajaba aparte y ella trabajaba aparte. Entonces yo decía, la que trabaja soy yo más con los niños. Y eran niños de una aula que tenía como 30 niños. Y yo solita ahí estaba trabajando con niños y niñas a la vez, mixto. Y la maestra como que le faltaba más las emociones llegar al niño, la autoestima, le faltaba. En ese campo yo quisiera saber, señorita, ¿cuál fue el problema o el error que la educadora, la maestra en este caso, no pudo controlar? Eso es lo que quisiera saber, porque a veces fallamos, también como auxiliares fallamos, pero si tenemos el control de emociones, tenemos el control de saber cómo el niño está reaccionando día con día, yo creo que llegamos a saber cómo podemos hacerlo al niño ser más consciente de cómo debe seguir siendo modelo en una aula para los demás. Eso es lo que quería saber, señorita. Esa es mi pregunta, ¿no? Gracias, maestra Nancy. Sí, mira, interesante y acerca de lo sucedido y la experiencia tal vez dentro de su aula, lo que nos menciona que un niño que le haya agarrado del cabello a la maestra, sí suele pasar porque también he observado. Y uno, porque por veces decimos, las maestras de inicial, como yo menciono, hay que tener paciencia, sí, hay que tener bastante paciencia, pero eso no significa que los pequeños se van a subir encima de nosotros, nos van a jalar los cabellos, nos van a peñiscar, nos van a patear. Entonces, la maestra que tiene que trabajar y la maestra auxiliar, dar límites a los pequeños también, hasta dónde pueden llegar, conversar con ellos porque ellos entienden. Ojo, ellos entienden, ellos comprenden. Por eso al inicio del año, tanto en marzo, abril, lo que se tiene que trabajar es bastante las emociones, bastante regular a los pequeños, sus comportamientos, que te tienen que conocer a ti también como maestra, cómo es tu forma de trabajo. Entonces, no es que la maestra va a ser pasiva y que los pequeños se van a subir encima o cuando estás realizando tu actividad, están jugando, se están, yo sé que los pequeños no prestan atención, pues las 45 horas de la Mucho, no sé si actividad, tengo un ¿no? favor. Maestra, su micrófono, por favor, maestra Adelaida. Al contrario, la maestra tiene que dar límites a los pequeños, ¿ya? Porque por veces sí hay maestras muy pasivas también, y tanto maestras y maestras auxiliares, que quiere decir que se dejan jalar el cabello, se dejan patear, ¿no? Entonces son cosas que como maestras tenemos que ir trabajando. Y como dice la maestra, sí, pues hay auxiliares que conocen más que la maestra, que la docente que está dirigiendo el aula, y eso también mencioné. Sí, pero hay que tener bastante comunicación también, porque como dice la maestra Nancy, nos comenta, yo realizaba estas actividades o les motivaba de esta manera y la misita tenía ya como un poco de, no sé, incomodidad se podría llamar, ¿no? Que al mirarme o que los pequeños a mí sí me hacían caso, que esto, que el otro, sí suele pasar, pero como están trabajando dentro de un aula, no se ve bien, porque obviamente la docente es la que direcciona, dirige el aula y la maestra auxiliar, que es la fortalece, el apoyo, el brazo derecho de la docente.
¿no? Que van a ir trabajando juntamente, pero para ello tienen que tener una comunicación abierta. Si por ahí hay un pequeño agresivo que no sabe respetar a la docente, que tiene que ser la maestra auxiliar, tal vez si conoce y ya ha trabajado con aulas que los pequeños no tienen limitaciones, no saben regular sus emociones, simplemente actúan o agreden, entonces hay que trabajar comunicativamente y buscar estrategias como aula. Y una estrategia es regular los comportamientos de los pequeños a inicios nada más, maestras, no esperar todavía y dejar pasar. No, es que es pequeño, no es que es niño, que todavía no comprende. No, hoy en día los pequeños son más atentos, más inteligentes por esto de la era digital, por la globalización, por los cambios, son más despiertos, que los pequeños sí entienden, pero eso va a depender de la maestra que está direccionando el aula y también va a depender con la comunicación que lleve con los padres de familia. ¿Ya? Porque sí he visto algunos niños que le han jalado a una maestra el cabello de 3 años y no le soltaba a la maestra, no le soltaba. Entonces ahí se tenía que trabajar tanto con los padres, se tenía que trabajar, ¿no? A ver, un momentito, por favor, me esperan, maestros, por favor, 5 minutitos. Pedro, pon hijo el agua. El audio, por favor, no se escucha.
Ya, maestras y maestros, mil disculpas, por favor, continuamos. Ya, entonces, de esa manera se va a ir trabajando acerca de los comportamientos o de las acciones que se pudiera observar dentro del aula, que los pequeños podrían ocasionar, ¿no? O ser agresivos con sus docentes. Entonces, la clave es regular a los pequeños a inicios del año escolar, ir dando límites a los pequeños, ir explicándoles también a los padres de familia cómo se tiene que trabajar con los pequeños, también en la casa, en los hogares, porque por veces algunos padres no saben cómo educar, formar a los pequeños, a los estudiantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Por veces los padres todavía tenemos esa mentalidad o ese conocimiento que los docentes educamos, ¿ya? O le damos valores. Nosotros simplemente los docentes somos facilitadores, fortalecemos esos valores que ellos ya vienen del hogar, de su contexto, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que también saber, ¿ya? Y los padres también tienen que saber. Por veces dicen, no, ya su profesora o su miss le va a educar o le va a formar. No, los pequeños ya vienen formados y vienen formados de su hogar, de acuerdo a los padres, cómo le han ido educando. Nosotros simplemente somos facilitadores, orientadores, ¿no? Entonces, tenemos que saber ello y buscar diversas estrategias para poder trabajar conjuntamente, padres de familia, docentes, estudiantes, ¿no? Y dentro de docentes están pues las maestras auxiliares. Ya tenemos que trabajar de esa manera, porque tampoco puede trabajar solamente la docente. Por veces damos toda la carga a los padres de familia y me incluyo yo porque también soy madre de familia, también tengo una docente que está, que guía, ¿no? Facilita los conocimientos a mis hijos, pues, ¿no? Entonces, de una u otra manera también tenemos que ponernos en el lugar de tanto de maestras y también de padres de familia. Ya, maestros y maestras, tal vez alguna otra pregunta para poder continuar. Ahí está la maestra Vanessa, le escuchamos. Maestra, buenas noches. Sí, maestra, buenas noches. Soy estudiante. Mire, quería saber cómo reforzar la autoestima o el comportamiento de un niño que sufre de autismo. Gracias, maestra. Gracias, maestra Vanessa. Mire, acerca de esa, se podría decir, de regular las emociones de los pequeños, primero vamos a hablar que el pequeño se tiene que conocer, ¿ya? Se tiene que conocer cómo es el pequeño. Por eso, a partir de 3 a 6 años, debemos contar en nuestra aula con un espejo así bien grande, donde el pequeño se pueda ver desde la cabeza hasta los pies, donde él se puede identificar, ir conociendo cómo es su carita, cuando hace sus señas, sus emociones, ¿no? O a la hora de trabajar, ¿no? Que se reconozca tal como es. Entonces, son aspectos que con los niños que tienen tal vez esa dificultad del autismo no va a ser tan fácil, pero tampoco va a ser imposible, porque yo contaba con una pequeña, ya que no le gustaba la bulla, no le gustaba. Ponías alguna música, la pequeña le irritaba la música, empezaba a correr, a lanzar su juguete y tenía un juguete o un peluche de su preferencia que no lo soltaba. Ella caminaba para todos lados con ese su peluche, inclusive no quería ni dejarlo en el aula porque era del aula, pues, ¿no? Y ya la mami, por favor, mi cita, préstame, mañana te lo devuelvo, ¿no? Y le dábamos pues esa facilidad a la pequeña para que pueda ir porque había formado ese apego hacia ese peluche, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, tal vez trabajar con el niño o niña que tiene autismo, tal vez darle esa confianza, esa seguridad y entenderla
o entenderle a si es niño o niña, porque los pequeños te transmiten, te dicen lo que quieren decir, tal vez mediante algún gesto, algún movimiento que pudiera pasar, ¿no? Entonces, la maestra tiene que tener bastante paciencia y trabajar juntamente, no solamente ella, sino con su mamá, orientarle, guiarle, ¿no? Para que la pequeña también, porque esos pequeñitos que tienen tal vez ese problema o esa dificultad son bien cariñosos, dependiendo el nivel tal vez del autismo también, ¿no? Porque yo he tenido una pequeña que sí me entendía, solamente le abrumaba lo que era la bulla, no le gustaba la bulla. ¿Y qué hacía? Trataba de cantar despacio, hacer algunas pausas activas para que me preste atención, ¿no? Juntamente con la maestra. Auxiliar, entonces no ponía pues la música full, ¿no? Por ejemplo, cuando había alguna actividad dentro de la institución, ¿qué hacía? Le llamaba a la mamá, le suplicaba que le acompañe, no ese día que esté ahí, o si ella quería bajar y no se sentía bien, que le lleve al salón, que esté ahí sentadita, cómoda la pequeña, ¿no? Porque tampoco le podemos obligar, porque suele pasar hace poquito, tal vez comentarles, hay niños que les puede dar algún ataque o sentirse mal o no sé, hasta desmayarse. En los pequeños también pudiera pasar. Entonces hay que tener bastante cuidado y lo primero que tiene que hacer la maestra y la maestra auxiliar, detectar esos problemas dentro del aula y buscar pues estrategias, ya estrategias con los pequeños que tuvieran estos problemas. Pero para trabajar con estos pequeños lo que son las emociones, tenemos que trabajar juntamente con su mami, que nos tiene que apoyar en la casita también, para que el pequeño pueda identificar sus emociones, si está enojado, triste, está molesto, enfadado, ¿no? Son cosas que tenemos que ir manejándolo juntamente con los padres, no solamente la maestra. Y tal vez, ¿por qué no buscar un aliado, como siempre lo he dicho, un psicólogo, porque la pequeña que tiene este tipo de problema o el pequeño no solamente o es suficiente la maestra, no, tiene que ir en algunas citas con un psicólogo y obviamente acompañado de quién, de sus padres. ¿Ya? Entonces son cosas que también los psicólogos dan orientaciones a la madre o a los padres para que tal vez tanto a los docentes también, porque esa mamita cuando llegaba al jardín con la pequeña, me daba un abrazo bien fuerte y me decía, Misita, el psicólogo me ha recomendado si puedes, por favor, realizar tal vez algunas rondas para que mi pequeña se pueda socializar, estos diversos juegos, estas diversas actividades, me ha mencionado el psicólogo, que lo puedas realizar juntamente con los demás pequeños para que se pueda involucrar, se puede incluir, ¿no? Entonces, ¿ves? Qué bonito se va trabajando cuando la mamá muestra ese interés, quiere que su pequeña vaya logrando muchas cosas más, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que ir trabajando y seguir logrando muchísimo con estos pequeños que tienen estos diversos, o este problema que acaba de mencionar la maestra, ¿no? Vanessa. Bien, continuamos entonces, maestros y maestras, acerca del manejo de conductas difíciles, ¿ya? De 1 a 6 años. ¿Qué nos menciona dentro de ello? Que es las conductas desafiantes en la etapa de 1 a 6 años requiere un equilibrio entre la empatía profunda y el establecimiento de límites claros, como ya les mencionaba, ¿ves? Entonces ya estamos yendo a dar la solución a esas conductas que ya me han mencionado, me han preguntado también. A esta edad los niños no son malos, sino que están aprendiendo a regular sus emociones y a comunicarse. Y es cierto, tenemos las maestras y los pequeños están aprendiendo a regular sus emociones, inclusive nosotras. Por veces nos enojamos o tenemos un niño muy inquieto, muy travieso, por decirlo así, y ya decimos, ay, Juan, Juan, Dios mío, este pequeño, por veces ya no tenemos esa paciencia, llega al límite. Pero, ¿qué tenemos que hacer las maestras y las maestras auxiliares? Respirar 3 veces, llegar a la calma. Respira, Wendy, respira, Adelaida, respira, Vanessa, respira, Mirta, tranquila, ¿no? O salir del aula y respirar, tomar aire. ¿Por qué? Porque podría pasar que por ahí tú le llames la atención, le levantes la voz al pequeño.
Y eso tenemos que evitar en lo posible. ¿Por qué? Porque el pequeño comenta, cuenta a la mami todo lo que ha hecho. Bueno, si la mamá también es atenta con el pequeño, ¿no? ¿En qué sentido? Que la mami le tiene que preguntar al pequeño. Yo siempre les decía a mis mamis en mis reuniones, mamis, pregúntenle, por favor, cada vez que sus pequeños salen del jardín, vienen a recogerle, en la casita pregúntenle, ¿qué han hecho? ¿Con quién han jugado? ¿No? ¿Qué han trabajado con la Miss? ¿O qué canción has aprendido? Siempre les decía, a mis mamis les recomendaba siempre, ¿no? Entonces, cuando una mami le pregunta al pequeño, ¿qué has hecho? ¿Qué has jugado? ¿Con quién has jugado? ¿Cómo te fue en el jardín? ¿No? Entonces el pequeño por ahí podría decir, mami, estaba jugando y de pronto, no, sin querer, de casualidad, a mi amiguito le empujé o solté la jarra y se rompió y tantas cosas, ¿no? Y por ahí la maestra, la misita me ha gritado, mami, me ha gritado la misita. Y algunas mamis no lo van a tomar de la mejor manera, tal vez, ¿no? Entonces, por eso las maestras y las maestras auxiliares tenemos que saber manejar, regular nuestras emociones, que es muy distinto levantar tu voz para que te escuchen si estás trabajando con 25, 26 o 30 niños. Entonces es importante manejar nuestras emociones, manejar o regular nuestras emociones, ¿ya? Porque ahí si no sabemos regular nuestras emociones, estaríamos mal, ¿ya? Es distinto gritar que levantar la voz, ¿ya? Gritar pues es gritar sin límites. Levantar nuestra voz para que nos escuchen es muy diferente. Entonces, esos aspectos tenemos que saber. Uno de ellos es comprender el origen de la conducta. ¿Por qué? ¿Ves? Saber, escuchar. Un momentito, maestros, por favor. Miss, se fue el audio. Su audio se fue, Miss. Miss, buenas noches, su audio. Dijo que esperemos un momentito. Dijo que vamos a esperar un momento.
Miss, buenas noches, su audio. Ahorita regresa, paciencia. Ya, maestras y maestros, regresé. Mil disculpas. Tengo una pequeñita que por veces recién ha nacido, mi pequeñita, y es un poquito difícil. Espero que me puedan comprender, por favor. La señora que le cuida no quiere estar solamente conmigo, mi pequeñita. Mil disculpas. Entonces, continuamos acerca del manejo, queridas maestras y maestros. Entonces, saber, ¿ya? Nosotras como maestras tenemos que saber regular nuestras emociones. No es fácil, yo sé, pero por veces hay pequeños que sí son bien inquietos, traviesos, que no sabemos qué hacer ya, ¿no? Pero solamente tenemos que mantener la calma. No podemos levantarle la voz ni tocarle y mucho menos tal vez gritarle a los pequeños, porque ahí ya estaríamos haciendo lo que es violencia psicológica y eso es lo que uno desea evitar. Ya hay que tener paciencia, pero eso no significa paciencia, como la maestra Vanessa ya nos decía, que se suban encima de nosotros los pequeños, que nos jalen, que nos pateen. No, eso es muy distinto. Ahí tenemos que trabajar lo que son los límites y regulando los comportamientos de los pequeños, ¿ya? Entonces, dentro de ello también tenemos lo que es la frustración, falta de lenguaje. Hay niños que por lo que no saben comunicar, no hablan todavía, ¿qué hacen? Se frustran y ¿qué hacen? Lloran, jalan, botan los juguetes, ¿no? Entonces, la maestra tiene que saber, conocer, ¿no? Tal vez o es un pequeño de 1 año, 2 años, y es normal. ¿Por qué está llorando? Porque no le sabes entender, no le sabes comprender. Pero cuando vas a ir trabajando el primer mes, segundo mes, ya vas a saber sus gestos, ¿no? O algún gesto que tal vez vas a decir, ah, no, ya tiene hambre, ah, no, tiene sueño, ah, no, me está queriendo decir eso. Entonces, las maestras auxiliares tenemos que tal vez conocer bastante la frustración del pequeño dependiendo de la edad, ya de 1 a 6 años. Y normalmente eso se da de 1 a 3 años, porque los pequeños todavía no pronuncian bien, no saben comunicarse correctamente. Entonces, son aspectos que tenemos que ir trabajando. Yo, por ejemplo, he trabajado con niños de 2 años. A inicios no sabía, Dios decía, yo también decía, wow, ¿qué hago? No le entiendo, ¿qué me quiere decir? Le decía, ¿qué quieres, mi amor? A ver, vamos, llévame, le decía. Eso fue mi estrategia, porque no sabía no le entendía, no le comprendía al pequeño. Entonces, ¿qué quieres, hijo? Y a ver, llévame de mi mano, le mostraba mi mano, llévame, a ver. Me llevaba y era su loncherita. Quería que le ayude a abrir su loncherita. ¿Ves? Entonces de ahí poco a poco ya le miraba, ya sabía, ah, ¿quieres que te ayude a abrir? Porque le tenemos que mencionar lo que el pequeño quiere. No, si por ejemplo te indica, ah, eso querías. No, así no le voy a responder, ni la docente, ni la maestra auxiliar, al contrario, ah, querías que lo abra tu lonchera y te va a mover su cabecita, ¿no? Te va a hacer el gesto, una sonrisa, que sí, pues, ¿no? Entonces mostrarle y decirle lo que él quería, no simplemente, ah, ya te lo abro, ya. No, ah, querías que, ¿para qué? Para ir desarrollando y trabajando lo que es su lenguaje del niño. Y también por ahí tal vez está comiendo el pequeño, ¿no? Y te dice, te indica su fruta o te invita tal vez, ¿no? Te ofrece la fruta. ¿Qué le vas a responder? ¿Cómo le vas a decir al pequeño? Ah, María, me estás invitando. ¡Uy, qué ricas uvas! Gracias. No le voy a recibir, me lo como y ya está. No. Cuando se trabaja en cuna, se menciona todas las acciones que tal vez de acuerdo a los gestos que te muestran los pequeños, tú mencionar, ya mencionarlo, decirlo, lo que él te quería decir. ¿Para qué? Para ir trabajando lo que es su lenguaje, ir mejorando esta frustración y no que llore, que se sienta mal porque no le estás entendiendo lo que él quiere que le ayudes o realices o hagas.
¿no? Entonces son aspectos que de acuerdo a las edades tenemos que ir trabajando, ¿ya? Sobreestimulación también acerca del ruido excesivo, luces o demasiada actividad, ¿no? Entonces, esos aspectos también vamos a ir conociendo a los pequeños dependiendo a la edad. Hay algunos pequeños que no les gusta el ruido muy fuerte, la música, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir conociendo a nuestro grupo dentro del aula, al conjunto que estamos direccionando, que estamos dirigiendo. Ya, las luces también, como ya decíamos, hay pequeños que no les gusta. Dentro de las luces están pues lo que es los distractores, ¿no? No sé, muñecos de colores, carteles de colores, cadenas de colores ahí pegado encima de nuestra aula, ¿no? Tal vez podría ser por una actividad, por una fiesta que podamos colocar, pero eso no quiere decir que todas las cadenetas de colores o las tiras de colores estén durante todo el año. Ya sabemos que el aula del nivel inicial tiene que ser un espacio tranquilo donde los pequeños muestren esa tranquilidad, se sientan bien, ¿no? No que están los distractores por aquí, colores por allá, muñecos, uy, ya los pequeños no saben a dónde mirar, ¿no? Porque ahí están los distractores. Entonces, no sobreestimulación, hay que tener bastante cuidado ni en los ruidos tampoco, porque cuando una maestra tiene su grupo de pequeños, ya sabe las características y la forma de trabajo juntamente con la maestra auxiliar, ya y sabe qué características muestran sus pequeños también. Dentro de las necesidades físicas tenemos lo que es hambre, sueño, cansancio. Entonces, saber identificar más que nada en la edad de 1 año a 3 años, los pequeños. Cuando tienen hambre están bostezando, cuando tienen sueño, ¿qué hacen los pequeñitos? Se están sobando los ojitos, ¿no? Entonces la maestra auxiliar tiene que ir conociendo ello. ¿Para qué? Para que pueda atender al pequeño, ¿no? O cansancio también, cuando tienen cansancio, ¿qué hacen? También están desganaditos o sus ojitos ya están apenas desganados. Entonces esos aspectos se tiene que ir conociendo con los pequeños hasta 3 años también, en el aula de 3 años de igual manera. Entonces, los niños de 4 y 5 años ya son más despiertos, ya prácticamente durante la mañana, en su gran mayoría, paran despiertos, ya no duermen como en el ciclo 1, que es cuna, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir, o esos aspectos tenemos que ir conociendo y saber identificar en nuestros pequeños. En la búsqueda de conexión tenemos lo que es la necesidad de atención del adulto. Por veces hay padres que no le dan esa atención, ese amor, esa confianza. ¿Y qué suele pasar? Que ese apego lo demuestre con su maestro o maestra auxiliar, que no se quieren ir del jardín porque se sienten muy bien con su maestra, porque su maestra es cariñosa, tiene una paciencia, se ha ganado la confianza del pequeño, que cuando llega a la casa es lo peor, no quiere ir a la casa. Y sí me ha pasado también. Hay niños que no, ya va a ser salida, Miss, cuando ven la línea del tiempo. No, yo no quiero irme, Miss. Por ejemplo, mis pequeños este año ya se van a la primaria y el día viernes, que fue el último día de clases, pues me decían, Misita, te vamos a extrañar. Yo te quiero mucho, Miss. No quiero ir a la primaria, yo me quiero quedar aquí, Misita, en el jardín. No quiero, ya voy a hacer mal mis trabajos para quedarme, ¿no? Su forma, mira, de demostrarme tal vez que me quieren o que me he ganado su confianza, ¿no? Yo trabajo con 5 niños y ahí yo siempre digo, ¿con cuántos niños trabajas? Porque soy maestra rural, ahora me he nombrado en una institución rural. Siempre digo, con 25 niños, pero son 5 niños, pues, ¿no? Pero el trabajo se podría decir es más personalizado y tal vez tienes ventajas. ¿Por qué? Porque logras más con los pequeños cuando es menos cantidad, ¿no? En cambio, en la ciudad yo normalmente he trabajado desde que terminé la universidad en la ciudad y pues ahí no dejas de trabajar con 25, 27 niños y es muy distinto. Por veces, así trabajes con la maestra auxiliar. Es un poquito complicado que llegues al 100% en todos tus pequeños que te puedan entender, ¿no? No es fácil trabajar con bastante cantidad, ¿no? De niños. Entonces ahí lo que buscas también es el apoyo de los padres, ¿ya? Que te ayuden en el reforzamiento, en la retroalimentación de los pequeños. Entonces aquí los pequeños
se encariñan con la maestra. Y en este caso, mis pequeños me dicen, Miss, por favor, no quiero irme, yo te voy a extrañar mucho. Incluso cuando salí de licencia por maternidad, mis pequeños me extrañaban. Cuando llegué, uy, todos felices, Miss, ¿por qué te has ido? Que esto, que el otro, misita, que no, nadie nos decía, nos trataba como tú, misita, me decían, ¿no? Entonces, tal vez porque en la casa, las mamitas en zona rural suelen salir a pastear sus animales, no suelen ir a la chacra y cuando llegan los pequeños, pues no está la mamá, porque ellos en zona rural se van solos, no es como aquí en la ciudad que tenemos que esperar a los padres de familia, ¿no? Para que le puedan recoger. En cambio, ya no llega la hora 1:30, ya mis pequeños cantamos la canción de despedida, me abrazan y a cada uno a su casita. ¿Por qué? Porque su casita pues está alrededor del jardín nada más, no es una distancia o lejos o que hay carros, tantos movimientos, no, ¿no? Entonces es muy distinto el trabajo en zona rural. Y ahí yo veo pues que los pequeños son más cariñosos y por qué no decirlo, tal vez son más respetuosos. Allá llegas, te dan la mano, mis tanto de primaria, de inicial te dan la mano, misita, ¿cómo estás? Que esto, que lo otro, que, ¿no? Entonces, esa conexión busca el pequeño con quién, con sus padres. Y si no le da el adulto, pues trata de buscar esa conexión, ese apego con los docentes. Y hay niños que por eso no se quieren ir del jardín. Dicen, oh, no, yo no quiero que llegue la hora de la salida. Yo quiero seguir en el jardín, y yo quiero seguir contigo, te dicen, ¿no? Entonces son aspectos o conductas que tenemos que ir manejándole, conversando, tener una comunicación también abierta, asertiva con los pequeños, pero ojo, de acuerdo a la edad también. Y tal vez hablarles o mencionarle con palabras sencillas donde los pequeños te puedan entender. ¿Ya? 2, estrategia de intervención inmediata. Cuando ocurre el episodio morder, gritar, tirar juguetes, ¿no? O sea, tenemos que seguir estos pasos, la técnica del anclaje calmo. ¿A qué se refiere? Baja su nivel, nos dice, baja su nivel, ponte físicamente a su altura para no resultar intimidante. Que, como les decía, las maestras del nivel inicial tenemos que ponernos al nivel del pequeño, ¿ya? Para que él se sienta en confianza y hagan una conexión de miradas, ¿ya? De seguridad. Voz baja y firme, no si al pequeño tal vez tiró, mordió, no le voy a gritar o no le voy a sacudir o le voy a decir, cálmate, ya ves lo que has hecho, lo que has ocasionado, Juan. Ahora la mamá nos va a gritar o nos va a llamar la atención, que esto, que el otro, que a tu mamá. No, y peor si son pequeñitos. Entonces tenemos que mantener y regular nuestras emociones. Por veces no sabemos controlar y gritamos y llamamos la atención. Por eso actualmente, uy, ¿cuántas denuncias hay a los maestros? ¿Cuántas denuncias, no? Ya, y por veces esas denuncias no es que ya me denunció, no, eso sigue un proceso. Entonces hay que saber manejar y regular nuestras emociones, no solamente en el nivel inicial, sino en el nivel primaria y secundaria también, maestros. Ya tenemos que hablarle pausada a los pequeños, calmados o calmadas, ya no alterarnos. ¿Eso a qué nos va a ayudar? A tal vez a regular al pequeño. Si tú estás calmada, vas a transmitir eso también al pequeño. Ah, mi misita está calmada, yo también me calmo. Como mi pequeño cuando, por ejemplo, se accidentó, se chancó la naricita. Por vez hay maestras que se desesperan, no saben qué hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso le transmites al pequeño, ese miedo al verte así desesperada, tú le estás transmitiendo eso al pequeño. Pero cuando tú estás calmada, no pasó nada, mi amor. Yo sé que te has lastimado, hijo, sé que te duele. No te preocupes. Mira, vamos a hacer presión aquí. A ver, alcoholcito, algodón con alcoholcito. A ver, ya no te va a hacer nada. A ver, presionamos, ya, tranquilo, ya va a dejar de salir la sangrecita, hijo, ¿no? Y le estás transmitiendo tú también esa tranquilidad a tu pequeño, pero a la gran mayoría o a las maestras que yo conozco, nos desesperamos, nos desesperamos. Y el pequeño te ve así, también él se va a desesperar, va a decir, Dios, ¿qué ha pasado? No, yo no me puedo ver la nariz, no, sangre, peor, pues. Entonces,
Las maestras tenemos que saber regular nuestras emociones. ¿Para qué? Para transmitir eso a los pequeños, a los niños. Ya, si te ve calmada el niño, también se va a tranquilizar o va a estar calmado el pequeño. Ya, entonces son cosas que muchas maestras no sabemos regular nuestras emociones y por el momento actuamos y puede pasar mucho peor que el pequeño se frustre y con la presión que está llorando al verte peor, al decir, guay, el niño ya está, ay, no, sangre, peor se desespera, uy, ni va a calmar la sangre por la desesperación, por lo que se está alterando el pequeño, ¿ya? Lo que tenemos que buscar es la calma en el pequeño y la tranquilidad. ¿Y cómo le va a dar la maestra auxiliar o la docente? También calmada, pues. Y acerca de la validación emocional, también usar frases como, veo que estás muy enojado porque querías ese camión. Es normal sentirse así, no hacerle ver su emoción o cómo se siente para que el pequeño se dé cuenta y vaya regulando sus emociones. Saberle entender, ¿ya? Dentro de redirección tenemos, en lugar de decir solo no hagas eso, ofrece una alternativa inmediata, como por ejemplo, no podemos morderlos a los amigos, pero puedes morder este mordedor o esta almohada si te duelen los dientes o estás furioso. Eso podría ser, o este ejemplo va direccionado más a la edad de 1 a 3 años, ¿no? Hacerle ver, ah, quieres morder, ya, pero no los amiguitos, mi amor. ¿Cómo se sentirá tu amiguito? ¿Ves? Le duele. Entonces podrías, mira, aquí tenemos estos mordedores, podrías morder, no sé, ¿no? Hacerle entender, hacerle que el pequeño reflexione de acuerdo a sus actitudes. Pero ojo, pestaña y ceja, tenemos que tener en cuenta la edad del pequeño, que estamos hablando de 1 a 6 años. Y también tenemos lo que es el manejo de conductas difíciles de 1 a 6 años, como estamos hablando, las herramientas según la edad. Rango de edad de 1 a 2 años tenemos la exploración sensorial y falta de impulso controlado, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que la estrategia clave es la distracción y redirección, cambia el foco de atención hacia un objeto nuevo o una canción. Entonces hay que tener en cuenta ello. A ver, maestra Mary, tu micrófono, por favor. Y en la edad de 3 a 4 años tenemos lo que es las características, el inicio de la independencia, yo solo, ¿no? Que por veces está dentro del Hola. egocentrismo, solamente quiere para él todos los juguetes, todo lo que ve dentro del aula es solamente de él y no lo quiere compartir. Y la estrategia clave nos menciona que son opciones limitadas. En lugar de ordenar, da a elegir. ¿Quieres guardar los cubos o las pelotas primero? ¿No? Entonces, darle ese orden, pero darle opciones también al pequeño y uno de ellos es la estrategia, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, o sea, dar limitaciones. Dentro de 5 a 6 años tenemos que las características que nos menciona desarrollo del razonamiento y empatía. ¿Ya? Donde la estrategia clave es resolución de problemas, preguntarles cómo crees que se siente tu amigo y que busquen juntos una solución para reparar el daño o el problema, ¿no? La discusión que haya sucedido entre sus amiguitos, entre compañeros, ¿no? Entonces, esta herramienta, según la edad, tenemos que conocer e ir aplicando, como ya lo dije, maestros, ¿ya? Y que los pequeños aprendan a resolver sus problemas dentro de su juego, ¿ya? Dar soluciones. También tenemos 4 como prevención y ambiente, ¿ya? El tercer maestro, un jardín bien organizado reduce los conflictos en un 50%. ¿Qué nos quiere decir? Que el aula va a influir bastante, el aula también, los rincones, los espacios, cómo está tu aula decorada, ambientada. Anteriormente, pues inicial era, yo me recuerdo de mi jardincito, uy, bien saturado, las ventanas pegados de los cumpleaños, los valores, ¿no? En el nivel inicial, ¿ah? Les estoy comentando del nivel inicial, pero ahora ya no es así.
El aula tiene que ser tal vez pintada de colores pasteles, no muy llamativos. De igual manera, no se coloca nada en el techo, en las paredes. Obviamente, sí vas a colocar lo que son, pues, tus cartelitos, pero tus cartelitos también no van a ser muy llamativos, no van a estar muy altos, van a estar, pues, al nivel del niño, donde ellos puedan ver, observar, ¿no? Igual los materiales también. Va a depender todo cómo es la ambientación o la organización de tu aula. ¿Ya? Uno, tenemos las rutinas visuales. Nos dicen los niños se sienten seguros cuando saben que viene después. Usa carteles con dibujos que muestren el orden, como es, por ejemplo, las rutinas y dentro de ello está pues lo que es para que ellos puedan verificar qué les toca, ¿no? Antes y el después está la línea del tiempo, que ellos lo elaboran dependiendo de la edad. Por ejemplo, 3 años, trabajas tu línea de tiempo con fotografías. 4 y 5 ya son dibujos de los pequeños de las actividades que están realizando. ¿Ya? El rincón de calma, como les decía, hay que buscar eso dentro de nuestro aula o implementar, ¿ya? Un espacio con cojines, libros sensoriales o botellas de calma, donde el niño puede ir voluntariamente a autorregular, ¿qué cosa? Sus emociones, no como castigo, nos dice. No, allá se enfadó, ya, al rincón de calma. No, no lo hay que ver como una forma de castigo, sino al contrario, ¿no? Como un refugio donde el pequeño va a llegar a estar calmado, tranquilo, donde se va a sentir bien, ¿ya? Entonces, las maestras, auxiliares y maestras hay que implementar para el año que viene, incluido mi persona también, un rincón de calma. Si el pequeño está enfadado, tal vez va a ser ese su espacio de tranquilidad donde va a respirar y se va a sentir mejor. Ojo, no como castigo, ¿ya? Transiciones anticipadas. Como ya les mencioné, anticipar a los pequeños, ¿ya? Cuando va a culminar alguna actividad o va a finalizar. Chicos, falta 5 minutos o 10 minutos para guardar los juguetes, para almorzar, para lavarnos las manos, para empezar con la actividad, ¿no? Siempre anticipar, no en momentos y decirlo ahí, ¿no? Ya, se acabó. No, tenemos que anticipar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, maestros, para pasar al siguiente tema acerca de manejo de conductas difíciles de 1 a 6 años? Maestra Giovanna, su micrófono, por favor. Maestra Mary, su micrófono, gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí, maestras y maestros? Ninguna. Ya, bien, continuamos acerca de la resolución de Miss, conflictos. yo tuve un alumno que tenía TDAH y él se exaltaba mucho, llegaba hasta el punto de golpearse, arañarse, y yo utilizaba una técnica con él. Yo le decía, respiramos juntos, nos calmamos y nos tranquilizamos. Y eso resultaba bastante. El niño se calmaba y luego me decía gracias porque ya me calmé. Gracias, maestra. ¿Ves? Una de las estrategias que la maestra nos está compartiendo. Y como les decía, ¿no? Nosotros primero nos calmamos y por qué también no calmarle al pequeño juntamente con inhalamos, exhalamos. Pero en este caso con los pequeños, a ver, respiramos y botamos el aire despacito. ¿Ves? Entonces, si funciona o le ha funcionado a la maestra, perfecto, es su estrategia, su modo tal vez que ha logrado con el pequeño y ya sabe cómo tranquilizarle. Entonces, eso es su estrategia de la maestra con este pequeño que tiene o pequeña que tiene este problema, ¿no? Entonces, son cosas y estrategias que no, porque a mí me ha funcionado con Juan esta estrategia, también con María me va a funcionar. No, ya maestras hay que tener y hay que buscar muchas estrategias que ya se mencionó con los pequeños de acuerdo a la edad y también a la característica de cada pequeño. Algunos sí te va a funcionar que llegues a la calma, pero algunos también no.
Algunos no les va a funcionar. Un momentito, por favor, me están llamando. A ver. Bien, entonces, maestros, nos estaríamos quedando hasta lo que es manejo de conductas difíciles de 1 a 6 años. Ya estaríamos terminando aquí la siguiente semana. Ya estaríamos continuando con lo que es resolución de conflictos y otros temas más que se va a incluir a la sesión. Ya, maestros, entonces terminamos, por favor, más bien tal vez una última pregunta para poder culminar. Maestra, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, la escucho, maestra. Maestra, una consulta. Yo quisiera que me oriente. En Sí. el caso de cuna, ¿en qué momento se realiza su alimentación? O sea, cada periodo. Y en cuanto también cuando uno es auxiliar rural, uno entra al aula y cuando los niños van a ir los otros, por decir 3, 4, 5, va al baño, ¿cómo se puede atender en ese momento? Ya, a ver, gracias, maestra Vicenta. Terminamos con la maestra Vicenta porque estamos sobre la hora. Maestros, espero me entiendan también, por favor. Maestra, en cuna, ¿cómo se trabaja acerca del espacio de alimentación? Ahí se trabaja respetando, ¿ya? Si el pequeño al inicio quiere comer, quiere su loncherita, usted le tiene que brindar su loncherita, no decirle, no, Juan, tenemos que esperar, porque vuelvo a decir y ya mencioné en las anteriores sesiones, en lo que es el ciclo 1 cuna, los pequeños no trabajan rutinas como en el ciclo 2, ¿ya? Los pequeños si quieren comer, comen. Si quieren cantar o quieren ser parte de la actividad que estás realizando, perfecto. Pero si el pequeño está entretenido en su construcción, en su juego libre, yo no le puedo obligar a que sea parte de la actividad o de la canción que yo pueda realizar. Hay que respetar su ritmo de los pequeños en el ciclo 1. ¿Ya? Si ellos quieren que te piden que le cantas a 1, a 2 niños, no a todos. Pero mientras tú vas cantando, si incluyen, perfecto, qué mejor, ¿no? Pero si por ahí hay un niño, la maestra no te va a decir, María, la maestra auxiliar, no, María, tráele al niño. Y el niño a la fuerza no le puedo traer, no estaríamos yendo contra el pequeño, ¿ya? Porque el pequeño está feliz, encantado en su espacio, armando o jugando a lo que él desee. ¿Ya, maestra? Y respecto en rural, ¿cómo se trabaja para que puedan ir al baño? Obviamente, dando, se podría decir, límites a los pequeños y mostrándole que vayan en orden, ¿ya? Dependiendo también de los servicios que contamos dentro de la institución, por veces contamos solamente con un baño de niñas, un baño de niños. Entonces, en orden. Primero va María, cuando regresa vas Juan, porque vuelvo a decir, por veces en alguna zona rural ni siquiera contamos con baños, sino con letrinas. ¿Ya? Entonces son cosas y aspectos que tenemos que ir trabajando. Y los pequeños ya se van adecuando y amoldando a ese ritmo. Saben que, María fue, entonces espero y ya que regrese yo recién voy. ¿Ya? Entonces son aspectos o estrategias que se van a ir trabajando organizadamente. ¿Ya, maestras? Porque, ojo, en inicial o en zona rural, en lo que es unidocente, multigrado, no se cuenta con auxiliares. ¿Ya? Entonces ahí todo depende solamente de la maestra. Ya, Sí, entonces, maestros y maestras, más bien muchísimas maestra, gracias disculpe por... esto porque, como le digo, es en zona rural, pero dentro del cuna jardín está 3,
o sea, cuna y está 3, 4 y 5. Entonces, el detalle es que yo tengo que atender a ayudar en cuna y también tengo que ver los niños de 3, 4, 5. En qué momento lo hago, porque a veces los niños salen y hay que hacerle seguimiento al baño de 3 y 4, 5, porque de repente se pueden lastimar o se pueden encerrar o pueden jugar con el agua ahí adentro. Y si yo estoy en cuna, ¿cómo puedo hacer? Claro, maestra, ahora me dices que estás encargada de 3, 4 y 5 años, prácticamente el trabajo es para usted y la maestra nada más, ¿no? Entonces, en ese caso, organizarte bien porque Y más no, cuna. ya, claro, y cuna requiere más cuidado, más atención, que estés pendiente de ellos, ¿no? Entonces, tal vez buscar estrategias que los pequeños, en darles, se podría decir que se vayan adaptando los niños de 4 y 5 años, porque ya son más grandecitos, obviamente tienes que observarles para que puedan ir al baño, pero más requieren ayuda los pequeños de cuna. Entonces, buscar estrategias, maestra. No, no le logro entender si solamente los niños de cuna, 3, 4 y 5 años están en un mismo salón, en una misma aula, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces son cosas que tienes que buscar estrategias, como le decía, porque si trabajas en una institución multigrado o unidocente, no contamos con auxiliar, pero ahora usted me menciona que está encargada de tanto de cuna, de 3, de 4 y 5 años, o sea, es una institución polidocente. Sí, polidocente que tiene 3, o sea, un grado ahora tiene 3 y 4 están juntos y 5 también está separado y Entonces cuna ahí tienes aparte. que organizarte bien con la directora y comentarle tu situación para que solamente tal vez tú brindes apoyo a lo que es cuna, porque requiere más atención, no 3, o O sea, sea, hacerte cargo de las 3 no necesariamente es puede ser cuna o me puedo encargar 3, 4, 5, no lo, o sea, no cuna, porque exacto, no se puede, exacto, porque porque que si voy te a estar deje en el cuna, trabajo Sí, así, buenas noches. sí, sí, maestra, maestras, eso. maestras, a la siguiente, por favor, vamos a tener más tiempo para Gracias, Solo, poder solo conversar. quería yo, solo quería responder esa respuesta porque yo soy auxiliar de cuna. Cuando tú eres ¿Ya? auxiliar solo de cuna, solo te enfocas en cuna. Tú no Exacto. puedes apoyar al segundo ciclo, Ujú. solo te enfocas en cuna y nada más te deja porque solo te contratan para cuna. Exacto, pero ojo, por veces las directoras no dicen eso. Por eso le digo a la maestra Vicenta que converse con la señora directora, que bien se enfoque en Ah, cuna. porque Pero ojo, eso, pero si hablamos de Ducuna, en las adjudicaciones, sí, sí, ahí dice bien claro que tú eres auxiliar solamente de Ducuna, pero hay otros casos que solamente es cuna. Es educuna, perdón, cuna. Entonces, la maestra sí tiene la potestad de decirte, a ver, maestra, ¿trabajas usted con cuna o bien trabajas con 3 o 4 o 5 años? Por eso le decía a la maestra, si es educuna o cuna. En cambio, cuando tú trabajas o eres contratada para educuna, ahí sí sale tu resolución netamente educuna, ¿ya? no, mi cuna Auxiliar nomás para sale. educuna. Cunas, no, Educuna. perdón, Ah, no, entonces no, cuna te no, pertenece también maestra el ciclo 2. Por eso te decía, conversa con ujú, la señora directora o el director que te tiene que dar solamente un aula. Y en este caso, si eres la única auxiliar dentro de tu institución, el apoyo es así es. más para cuna, pues porque son pequeños que requiere la maestra bastante apoyo de una maestra auxiliar. Ya, maestra Vicenta. Entonces, muchísimas gracias, maestras Gracias, y mis gracias. maestros, por su atención. Nos estamos viendo el día de mañana con el nivel primaria y secundaria a las 6 de la tarde. Estamos empezando, por favor. Gracias, nos vemos por su atención. Muchísimas gracias. La siguiente semana estamos continuando con lo que es resolución de Hasta conflictos y luego, otros docente. temas del nivel inicial. Gracias a ustedes, maestros. Nos vemos. Bendiciones. luego, Buenas hasta luego. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecerte, maestra, por su tiempo. Buenas noches con todos. Bueno, creo que ya estaría culminando las clases. Tal vez tengan alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar las clases, por favor. Visita, buenas noches. Una consulta, es que el detalle Buenas es que noches. yo, por ejemplo, cuando han mandado las preguntas para responder de inicial, de primaria y secundaria,
Yo no he Ujú. podido responder porque en mi zona donde yo estoy el internet no es fluido, se va por momentos y hay días que no he tenido ni señal, mis. Quisiera que no he respondido nada de las preguntas hasta el momento. Lo que han hecho los días, martes creo, ¿no? A las 5 que se da. Eh, bueno, ¿cómo se llama, mami? Este es solamente un conversatorio. Es un conversatorio para las cuales es para activar el chat y puedan dar sus opiniones cada uno de ustedes, ¿no? Por ese motivo es que siempre se les ha hecho preguntas para que puedan opinar y así. No es como dice, obligatorio, no es obligatorio, es para los que puedan conectarse y que así. No se Sí, porque preocupe en de la eso. zona donde yo estaba trabajando no ha habido he fluido la conexión del internet, se iba, y hay días que ni siquiera hemos tenido señal y así. Sí, se Entonces, le por entiende, eso, mami, no se preocupe de eso. De hecho, que podemos, se entiende más bien. Eh, no es obligatorio, la verdad. ya, misita, gracias. Ya, no se preocupe, maestra, no se preocupe. Más bien, tal vez otra pregunta acerca del examen, como les estaba comentando, va a ser este lunes. Eh, ya se les va a estar enviando o se les va a estar avisando en el grupo la hora para subir las preguntas, bueno, el examen a la plataforma. Viste, el lunes